Senador Jorge Robledo, bienvenido a la Universidad Surcolombiana. Buenos días. Vamos a dar inicio entonces al conversatorio que ha organizado el Polo Joven de la Universidad Surcolombiana con el senador Jorge Enrique Robledo, acá en las instalaciones del Auditorio del Gatoni. Les comentaba que el conversatorio va a tener como eje central el Plan Nacional de Desarrollo, que en ese momento cursa en la agenda nacional, en la agenda política del país. Vamos a hablar también de la situación en la que se encuentra en este momento inmersa Colombia y la propuesta que tiene el Polo Democrático Alternativo para transformar pues esa situación del país en el marco del cuarto congreso que se realizará en el mes de mayo. Senador Robledo, buenos días y nuevamente bienvenido a la Universidad Surcolombiana. Quiero empezar agradeciéndoles a todos ustedes, compañeros y compañeras, por estar esta mañana aquí a la mesa directiva. Mis saludos. Me complace estar otra vez en Neiva y particularmente aquí en la universidad, pues porque este es un territorio y una zona del país donde tengo amigos muy queridos y he tenido pues que ver con más de una lucha en esta zona de Colombia, y además porque, como ustedes seguramente saben, yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, y entonces me agrada mucho estar en contacto, seguir en contacto con la juventud, y con la juventud pues de la academia colombiana. Se me ha planteado hablar de tres aspectos diferentes, digamos. Entonces voy a hacer una presentación que espero pueda incluirlos todos como en un solo paquete, como pasando de pronto de un sitio a otro, de forma tal que pueda resumir todo eso en una sola exposición. Y por supuesto, pues habrá tiempo al final para que comentemos un poco, haya preguntas o puntos de vista en relación con lo que voy a señalar. Repito, voy a tocarlo todo, pero voy a ir como contando una historia que nos permita tocarlo todo. En mayo se va a realizar el cuarto congreso del Polo Democrático Alternativo, el cuarto congreso. Y el 19 de abril van a ser las elecciones para elegir los delegados a ese congreso, para elegir 756 delegados a ese congreso. Entonces, inicialmente mencionar que el Polo es un partido que tiene una característica que es, yo diría que como exótica en Colombia, y es que el Polo no tiene dueños. O sea, ese congreso es la máxima autoridad del Polo y van a ese congreso los que elija la ciudadanía como miembros de ese congreso. Les doy este detalle. Yo, ustedes saben, saco tal vez la mayor votación al Senado, saco una votación muy alta al Senado, y sin embargo, si yo quiero ir como delegado a ese congreso, tengo que elegirme como cualquier otro polista. Un muchacho de 20 años que quiere ir al Congreso del Polo, pues se tiene que elegir. Bueno, a mí también me tocaría o me toca elegirme. Eso es un problema de nuestra concepción. Este es un partido en el que los congresistas no somos sus propietarios tampoco, sino que en ese congreso todos quedamos igualados, el congresista, el joven, la mujer, etcétera, todos quedamos igualados. Ese congreso es el máximo organismo del partido, es un congreso que va a decidir quién es la jefatura del partido, quién es la presidencia del partido y cuáles son las orientaciones de la organización. O sea que para nosotros es un evento el más importante que realizamos cada 2, cada 3 años.
¿Por qué pienso yo que además de ser importante para nosotros, por estas razones que he explicado aquí, por qué es importante para todos los colombianos la existencia en Colombia de un partido como el Polo? La primera razón es esta: nosotros somos la única fuerza política con representación en el Congreso, repito, con representación en el Congreso, que nos proponemos un cambio profundo de la vida del país. En general, las otras fuerzas, unas más y otras menos, son fuerzas que uno puede llamar del statu quo, o sea, fuerzas que por lo que abogan es porque las cosas no cambien, o que cambien tan poquito que todo siga igual. En general, esas fuerzas también hablan de cambio, pero suelen hablar como habla el protagonista, uno de los protagonistas de la novela del Gato Pardo, que le decía en medio de una crisis, le dice el uno al otro, le dice aquí hay que cambiarlo todo, y el otro le dice sí, para que todo siga igual. Eso es lo que se conoce en ciencias políticas como el gatopardismo, que es un discurso de cambio para que nada cambie. En general, las otras fuerzas políticas, me refiero principalmente al Centro Democrático y a la Unidad Nacional, son fuerzas del gatopardismo. Son los mismos que han gobernado a Colombia toda la vida, con pequeños cambios para mantenerse en la dirección del Estado, pero de base y fundamentalmente manteniendo un statu quo que todos sabemos que es inicuo. El Polo, por el contrario, lo que propone es cambio democrático, pero cambio profundo de muchas cosas en el país. Doy ejemplos de posiciones en las que el Polo, de posiciones del Polo que son distintas a las que defienden quienes nos han gobernado hace tanto tiempo. Por ejemplo, el Polo propone transformar, modificar, renegociar los tratados de libre comercio. Somos el único partido que lo propone. ¿Y por qué lo proponemos? Pues porque los hechos demuestran hasta la saciedad que en ambiente de TLC, o sea, en el marco de los tratados de libre comercio, no es posible resolver los problemas nacionales. Y no solo no es posible resolverlos, sino que lo que sucede es que se agravan. En estos días, con la crisis que está empezando, y ahorita me voy a referir un poco más a ella, pues está quedando demostrado el rotundo fracaso de estas concepciones. Está quedando demostrado hasta la saciedad que el cuento de que Colombia podía vivir de la minería y que entonces no importaba que se acabara el agro y que se acabara la industria, que eso era un cuento, que la vida está demostrando que ha fracasado. El año pasado el déficit de la balanza comercial, que mide lo que Colombia importa y lo que exporta en bienes, es superior a 6.000 millones de dólares. Eso es una locura. O sea, esa es una suma descomunal en contra de Colombia. O sea, quiere decir que las importaciones están aplastando el aparato productivo nacional. Y que si eso no había sucedido antes es porque, digamos, los ingresos por minería de alguna manera hacían menos grave esa diferencia fundamental. Pues bien, está sucediendo lo que el Polo ha advertido en todos estos años, que no es posible que un país pueda vivir exclusivamente de la minería, y menos de una minería depredadora como es la minería que se promueve en Colombia. Pero bueno, el punto es que esto lo pongo como un ejemplo de cosas que nosotros queremos cambiar y ellos quieren mantener. Demos otro ejemplo. El Polo viene proponiendo desde siempre que deben eliminarse las EPS, o sea, que no habrá salud para los colombianos mientras en Colombia la salud siga siendo un negocio, y un negocio fundamentalmente de las EPS, mientras las EPS se sigan apropiando por medios ilícitos, o lícitos e ilícitos, mejor para que se entienda con más precisión lo que quiero decir, de los recursos de la salud. Pues bien, el Polo es el único partido que en el Congreso de Colombia se propone esa modificación profunda. También somos los únicos que nos oponemos a todo el criterio de privatización de la educación. No porque pensemos que no pueda haber educación privada en Colombia, sino porque pensamos que la política del Estado colombiano no debe ser como es hoy la privatización, sino que debe ser la educación pública. Entre otras cosas porque solo la educación pública, financiada por el Estado, puede garantizar una educación universal. Universal es para todos, incluidos los más pobres, y por tanto esa educación debe ser además gratuita, porque si no es universal,
Pues perdón, si no es gratuita no es universal, no es derecho. O sea, a mí no me pueden decir que yo tengo el derecho a estudiar y después me dicen, pero tiene que pagar tantos millones de pesos, porque entonces lo que sucede es que no hay derecho. Para mencionar otra cosa, el Polo es el único partido también que se propone la defensa de la soberanía nacional. O sea, la idea de que Colombia se relacione con todos los países del mundo sin excepción alguna, pero en condiciones de soberanía nacional. Soberanía nacional cada vez más pisoteada, como lo voy a expresar más adelante en mi intervención cuando mencione un par de cosas que creo que es mejor mencionar más adelante. Entonces, primera idea de por qué el Polo es clave, no solo para los polistas, sino para cualquier colombiano que tenga un sentido democrático de las cosas. Y hay un segundo hecho que está vinculado al anterior. El Polo, por principios y por normas programáticas y estatutarias, acompaña todas las luchas sociales que en Colombia adelante cualquier sector de la sociedad que adelante en la defensa de sus intereses y sus derechos. O sea, si luchan los campesinos, el Polo acompaña; si luchan los indígenas, lo mismo; si luchan los estudiantes, si luchan los educadores, si luchan las mujeres, si luchan los ambientalistas, el Polo tiene como deber estar al lado de esas luchas y participar en ellas activamente. Por eso cuando Santos, ustedes de pronto se acuerdan, hace un par de años, salió a agredirme a mí porque yo había expresado mi respaldo a los paros agrarios y a maltratarme de la peor manera, no solo yo, sino que el Polo entero en Colombia dijo, es que la posición de Robledo es la del Polo y nosotros acompañamos las luchas populares, denos el agua donde nos dé, señor presidente Santos, haga lo que se le dé la gana, pero el Polo no se patrasea en ese punto de vista y en esa posición. Como ustedes ven por estos dos hechos que acabo de mencionar, así no se esté incluso de acuerdo con el Polo o haya desacuerdos en ciertos aspectos, un partido con estas características es clave que existe en Colombia. Porque si luchando como luchamos los polistas pasa en Colombia lo que pasa, ¿qué tal que no hubiera Polo? ¿Qué tal que estos personajes estuvieran solos en la escena política? Los que siguen la actividad del Congreso por la televisión, yo les hago una pregunta y es, ¿cómo sería ese canal del Congreso sin los congresistas del Polo diciendo lo que decimos? Y repito, ¿qué pasaría en Colombia si no existiera el Polo en lo que tiene que ver con los reclamos ciudadanos? No solo el Polo, por supuesto, no voy a decir que somos el Polo solo los que luchamos en Colombia, eso no es cierto, pero sí nosotros jugamos un papel importante y en el Congreso, particularmente en la Cámara y el Senado, digamos que estamos bastante solos en esto, aun cuando pueda haber unidades de otros sectores que nos acompañen en estas posiciones. Luego el Congreso del Polo entonces nos tiene que interesar a todos. Y nos tiene que interesar además por una razón que es esta. Este Congreso del Polo se va a dar en unas condiciones particularmente complejas. O sea, el Polo nace en los gobiernos de Álvaro Uribe y ahora nos tocan los gobiernos de Juan Manuel Santos. Y digamos que la labor de oposición, este punto de vista independiente, de no someternos, de haber nacido con posiciones diferentes a las de ellos, en el gobierno de Álvaro Uribe, aun cuando fue duro sostenerlas porque fuimos pues perseguidos de muchas maneras, digamos que se dio en medio de una cierta facilidad, ¿no? Porque ese gobierno era un gobierno tan brusco para tratar las cosas, tan abierto en el ataque, que era fácilmente reconocer que no tenía razón. O sea, uno no tenía que ser muy despierto en la vida para darse cuenta de lo que tenía al frente. El gobierno de Santos, en ese sentido, resulta ser diferente al gobierno anterior, porque el juego de Santos es lograr lo mismo que lograba el otro, pero en medio de la marrullería, de la astucia, de la politiquería, del tirar la piedra y esconder la mano, de siempre tener una sonrisa en la boca, de sugerir que es un gobierno progresivo, de utilizar el proceso de paz para ocultarse como los camaleones, y eso termina generando confusión en la vida nacional. Este es un gobierno marrullero, más astuto. Wilson Arias ha dicho que este es un gobierno tácticamente más eficaz que los otros porque tiene una mayor capacidad de engaño. Yo siempre he dicho, y lo dije en el gobierno anterior o en el del presidente anterior, que el peor gobierno, el peor presidente de una república cualquiera siempre es el que combine dos factores. Uno,
que tenga ideas regresivas, retardatarias, contrarias al progreso nacional. Y dos, que tenga una mayor capacidad de engaño. Porque la demagogia no consiste en que a uno le hagan concesiones, sino que la demagogia consiste en meter como concesiones las medidas tomadas para imponer, para implantar los planes retardatarios. Y este es un debate que se está librando en todo Colombia. Dentro del propio polo, se los digo con toda franqueza, además señalando que no es extraño que en todas partes haya debates, no hay organización de los seres humanos donde no haya debates. A tanto ha llegado este ejercicio del gobierno de enredar y de confundirnos, que por ejemplo la revista Semana, que es la revista pues de un amiguísimo de Juan Manuel Santos, del que podríamos llamar un compadre de Juan Manuel Santos en el sentido de sus fuertes relaciones, fue capaz de titular después de la segunda vuelta presidencial el año pasado, fue capaz de titular, no, sino de decir que Santos era el jefe de la nueva izquierda colombiana. Santos, el jefe de la nueva izquierda colombiana. O sea, el propósito de engañar es un propósito manifiesto y el propósito de cooptarse a todo el mundo es un propósito manifiesto. Menciono otra cuestión que puede servir para iluminar esto que estoy mencionando. Oímos el escándalo que se generó en torno a los contratos de Antanas Mocus con el gobierno nacional por varios centenares de millones de pesos. Eso, por supuesto, cayó bien mal entre muchos colombianos en relación con el exprofesor de la Universidad Nacional. Pero el punto que yo he querido resaltar sobre ese tema es este: ¿por qué el gobierno contrata con esa empresa y no con otra? Porque esa función de organizar las movilizaciones, hay 1000 empresas en Colombia que pueden hacer eso. Y estoy seguro que de esas 1000, la mitad por lo menos son santistas, de gente de bolsillo del gobierno nacional. ¿Por qué contrata preciso con estos y no con otros? Pues para mí el propósito es evidente, es el propósito de silenciarlos. Sí, de aplicarles una cosa que en política es conocida, y es que hablar con la boca llena es un gesto de mala educación. Y eso, por supuesto, no es de talante democrático. Y lo han venido denunciando los compañeros de las dignidades agrarias, que fueron los principales actores de las grandes movilizaciones agrarias de los años anteriores, cómo hay una presión del gobierno nacional sobre ellos para cooptarlos, para que cedan sus convicciones y reduzcan todo a ver qué tipo de cosas puntuales se adelantan, en la que esos dirigentes terminen, digamos, casi que asociados con el gobierno nacional para aplicarles la misma lógica. Y mientras esto sucede, Juan Manuel Santos, aprovechándose de la confusión que hay al respecto y de esta circunstancia, viene adelantando algunas de las peores cosas que nunca nadie se hubiera atrevido a hacer en Colombia. Voy a mencionar unas que están dentro del plan de desarrollo y otras que están por fuera del plan de desarrollo para ilustrar de qué les estoy hablando, en el sentido de lo regresivo, de lo retardatario de este gobierno, que se presenta como el gobierno, digamos, de una especie de establecimiento de izquierda o democrático, de la nueva izquierda, como decía su amigo en la revista Semana. Este gobierno, como los anteriores, es el gobierno, por ejemplo, del libre comercio. En eso, digamos, Santos no tiene ninguna modificación. Es el gobierno de las privatizaciones, las famosas APPs. Es el gobierno de la privatización de la educación pública, es el gobierno del negocio de las EPS y no de la salud de los colombianos. O sea, este es un gobierno que hereda buena parte de las políticas o todas las políticas que venían desde antes, ¿no? César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En eso, digamos, uno puede hacer un paquete de grandes concepciones, que son las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Consenso de Washington, del Banco Mundial, y todo ese paquete viene en masa. Pero Santos ha sido, precisamente prevalido de que su capacidad de engaño es mayor, ha sido capaz de tirar cosas que los otros no se han atrevido a tirar. Voy a poner unos 2 o 3 ejemplos de cosas, a mi juicio, de extrema gravedad que están pasando en este gobierno y que el país se ha venido tragando sin que medie prácticamente ninguna discusión.
La primera, lo que hemos llamado la ley Urrutia. Ustedes se acuerdan ese debate que hicimos los del Polo en Santos I, que tiene que ver con la apropiación ilegal de una cantidad de tierras en la altillanura por parte de grandes magnates, despojando al campesinado de esos derechos y estableciendo haciendas de 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 hectáreas, y algunas de ellas en manos de extranjeros, por ejemplo de Cargill, que es la empresa agrícola más grande del mundo. Bueno, eso Santos lo aprobó en el plan de desarrollo hace 4 años. Eso que hoy llamamos la ley Urrutia. Urrutia, ¿se acuerdan? Es el embajador de Colombia en Washington que tumbamos en los debates del Polo. Entonces usamos esa, digamos, facilidad para resumir las cosas. Esa idea la aprobó Santos en el plan de desarrollo de hace 4 años. Lo que pasa es que la demandamos en la Corte Constitucional con Wilson Arias y mi oficina, la demandamos nosotros y la Corte la tumbó por inconstitucional. Bueno, después de eso, Juan Camilo Restrepo, el ministro de Agricultura, intenta resucitar esa ley. Después Lizarralde llega e intenta nuevamente resucitar esa ley. Después, empezando en el semestre pasado, otra vez Santos intenta resucitar esa ley y ahora en el plan de desarrollo vuelve a ir esa ley, que es la norma más retardataria en cuanto a tierra respecta de la historia de Colombia, porque es una norma que le quita al campesinado los derechos que hoy la Constitución le otorga al campesinado sobre las tierras baldías del Estado colombiano. Nunca nadie se había atrevido a hacerlo como Santos, pero además les doy este detalle que ustedes pueden certificar para mostrar cómo sí se atreve a ir más allá. Hay un discurso de Álvaro Uribe, presidente, en una hacienda de estas de los escándalos en los llanos orientales, en La Facenda, yo lo llamo el discurso de La Facenda, ustedes lo buscan en internet y lo pueden conseguir, donde Álvaro Uribe dice que hay que hacer lo que Santos está haciendo, o sea, que hay que, en esos días no se llamaba así, pero que hay que aplicar la ley Urrutia. Pero agrega Álvaro Uribe, dice, lo que pasa es que no nos atrevemos, no nos sentimos con condiciones políticas suficientes para eso. Y comenta más, dice, hemos mirado esto con Andrés Felipe Arias, su ministro de Agricultura, y no podemos. Pues bien, lo que no pudo el gobierno anterior, sí lo ha podido hacer Juan Manuel Santos. Lleva el 5º intento, o sea, si no le ha salido es porque la lucha ciudadana se lo ha impedido, pero no nos sorprendamos si lo logra coronar en el actual plan de desarrollo, porque lo cierto es que la lucha tampoco es lo suficientemente grande que debería ser. Como es él, entonces aquí no pocos colombianos le perdonan al doctor Santos cosas que a otros no les perdonarían. Voy a mencionar un segundo hecho, y este sí que lo están impulsando con qué cinismo, con qué descaro, como si fuera una cosa maravillosa, que es el ingreso de Colombia a la OCDE. La OCDE también le dicen, OCDE. La OCDE es un club, porque ni siquiera es una organización de la comunidad internacional, no, es un club montado en la posguerra, en la segunda posguerra, por Estados Unidos y las principales potencias europeas. ¿Es un club para qué? Pues para impulsar las cosas de los gringos y los europeos, se cae de su base que para eso lo crearon. Es un club que lo llaman el Club de los Países Ricos y el Club de las Buenas Prácticas Económicas. Toca precisar que ese es el club de los países ricos al que también pueden entrar países pobres, pero por supuesto si entran de porteros, ascensoristas, jardineros, meseros, ¿cierto? Porque allí lo que se determina son las conveniencias de las grandes potencias. Y tan es así que es un club diseñado en beneficio de ellos, que miren cómo está Grecia. Y Grecia es miembro desde hace décadas de la OCDE, o sea, Grecia está como está por haber seguido las prácticas de la OCDE. Pues bien, hace 1 año y medio, el señor Santos decidió incluir a Colombia en la OCDE y aceptó, para poder entrar a la OCDE, aceptó someterse a 230 exigencias de la OCDE. 230. Y dice Simón Gaviria, el jefe de Planeación Nacional, que en el actual plan de desarrollo van 136 exigencias de la OCDE, van dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
O sea que finalmente el Plan Nacional de Desarrollo, el supuesto desarrollo nacional, es lo que permita lo que le interese a los gringos y a los europeos. Y espero, jóvenes, en este edificio de la inteligencia, nadie vaya a pensar que la función de los gringos y de los franceses y de los alemanes es andar por el mundo como las madres de Calcuta, bregando a llevar la felicidad a países como Colombia. Ese es un instrumento de la dominación imperialista de esos países. Ese es un instrumento para impulsar los TLCs, para impulsar las privatizaciones, para impulsar cosas como las que hoy están impulsando, que están planteando que hay que subirle la edad de pensión a las mujeres, lo está diciendo la OCDE. Están diciendo también que el salario mínimo en Colombia es muy alto, que los colombianos hombres y mujeres se pensionan con pensiones muy altas y que hay que subir el IVA, que es el impuesto más reaccionario por excelencia. Eso es lo que le sucede a uno cuando entra a la OCDE. Pero además yo diría que es peor que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional por estas razones. Porque tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, que son instrumentos muy retardatarios de funcionamiento global, pues por lo menos dentro de ellos están casi que todos los países de la Tierra. Entonces ahí hay debates y hay puntos de vista. Entonces los chinos pueden disputarle algo a los gringos, o los rusos, o los brasileños, o los de la India. Esto, como es un club al que solo puede entrar el que adhiera, porque no se entra negociando sino en una adhesión, solo puede expresar el 100% del pensamiento norteamericano y europeo. O sea que sus decisiones son peores que las decisiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y Santos nos mete a esto, no como en el caso de los TLCs, porque uno en el caso de los TLCs, esos son tratados que se negocian, se suscriben, usted sabe con exactitud de qué se trata, y los tiene que aprobar el Congreso de Colombia, sino que Santos nos mete saltándose la Cámara y el Senado y saltándose la revisión de la Corte Constitucional. Jóvenes, nadie se había atrevido a hacer esto antes. O sea, el primero que se atreve en Colombia a eso que hoy está pasando, hoy nos está sucediendo y tiene que ver con todos nosotros, no vayan a creer que no, es el gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Y un tercer hecho que pongo como ejemplo, y este probablemente sea de los más monstruosos. Hace unos meses, el señor vicepresidente Biden, vicepresidente de Estados Unidos, le escribió una carta a Santos que publicó el periódico El Tiempo, donde Biden le dice a Santos: presidente, por favor agilice el proceso de paz, porque necesitamos que las tropas que les queden sobrando en Colombia no las pongan al servicio de la OTAN en escenarios de guerra de la OTAN en el resto del mundo. No me han oído mal, les estoy diciendo lo que dice la carta. Las tropas que les queden sobrando las necesitamos los gringos para que participen en guerras del interés de los Estados Unidos. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es un instrumento de guerra militar de Estados Unidos y las principales potencias de Europa Occidental. ¿Para qué? Pues para defender los intereses militares colonialistas de Estados Unidos y de Europa. ¿Para qué otra cosa va a ser? Para eso es. En estos días, un almirante norteamericano, de la Armada norteamericana que estuvo en Bogotá, nos informó, por ahí perdido en una entrevista, ningún medio lo comentó, que está por salir de Colombia un buque de guerra colombiano, una fragata, a actuar bajo las órdenes de la Marina de la OTAN en el Golfo de Adén, en el Cuerno de África. O sea, ya estamos en el trance de que tropas colombianas, o sea, que campesinos del Huila, vestidos de militares, terminen derramando su sangre en quién sabe qué rincón del mundo en beneficio de los imperialismos norteamericanos y europeos. Pero no contento con eso, Santos, no contento con eso. El 6 de agosto se firmó un tratado internacional entre la Unión Europea y el gobierno de Colombia que autoriza que tropas colombianas
actúen en escenarios de guerra de la Unión Europea bajo el mando de oficiales europeos. Esto como una cosa distinta de la OTAN. O sea, la OTAN es una cosa y las Fuerzas Armadas de la Unión Europea son otra. Pero los propósitos, los dos son los mismos. Y es que los colombianos terminemos de cipayos, ese es el nombre técnico que tiene eso, un soldado que trabaja para una potencia extranjera, actuemos de cipayos en beneficios de norteamericanos y europeos. Yo siempre he dicho, si esto se hubiera intentado en el gobierno anterior, en el de Álvaro Uribe, ¿cuál hubiera sido el tamaño del escándalo? Ese gobierno intentó poner 5 bases de guerra norteamericanas en Colombia y le armamos tremenda batalla nacional, un escándalo nacional, con debates en el Congreso y de todo, y les hundimos eso en la Corte Constitucional. Pero el país se levantó contra eso y en Colombia nadie dice nada. Yo estoy canso de hablar de esto por todo Colombia y nadie dice nada. Fuera del polo nadie menciona este tema. Inclusive esos primeros vínculos de Colombia con la OTAN fueron aprobados en el Congreso en una ley que votó todo el mundo menos el polo positivamente. Santistas y uribistas las votaron positivamente. Eso es lo que tenemos al frente de Santos. Entonces el cuento de que Santos es de la nueva izquierda no se le ocurre sino a un tramposo profesional. ¿Qué tiene que ver esto con las concepciones democráticas de la izquierda? ¿O qué tienen que ver los TLCs? ¿O qué tiene que ver todo lo demás que está pasando en Colombia? Si uno se asoma al Plan Nacional de Desarrollo, mencionemos algunas cosas, pero yo diría que la primera ya está planteada, es que es un plan que tiene 136 exigencias extranjeras. O sea, yo a ratos digo en tono de sarcasmo y de indignación, bueno, ¿por qué no vienen los gringos y de una vez ponen un virrey aquí y se acabó la joda? Entonces aquí se inventaron un nuevo tipo de colonialismo. Es que en los días de los españoles los virreyes tenían que ser extranjeros y todos los altos dignatarios que tenía la corona en América tenían que ser extranjeros, no podían ser criollos, era obligatorio que fueran extranjeros. Ahora nos montaron un nuevo tipo de virreinato y es que los que mandan aquí tienen que ser colombianos. Tienen que ser criollos, tienen que ser nativos. ¿Para qué? Porque claro, es mayor la capacidad de engaño de un virrey criollo sometido a los intereses extranjeros que un virrey extranjero de carne y hueso. Eso los colombianos no lo toleraríamos. Luego los Juan Manueles, la función que ejercen es la función de ejercer, de engatusar, de confundir cada vez más a los colombianos. Mencionemos cosas que van en el plan de desarrollo. De pasada, yo por ahí escribí un artículo al respecto y se consigue en internet algunos hechos del plan de desarrollo. Primer hecho, no dan las cuentas. Eso se diseñó con cuentas infladas, con cuentas falsas. Yo se lo dije a Cárdenas en diciembre, al ministro de Hacienda. Le dije, pero a usted ¿cómo se le ocurre armar el proyecto de regalías con petróleo a $85 si usted sabe que eso no es cierto? Para engañar a todo el mundo. Bueno, ya tuvieron que arrancar a decir que van a cambiar las cifras porque claro, no les dan. Entonces ya el plan lo tuvieron que recortar en 90 billones de pesos. Acaban de recortar el presupuesto de este año en 6 billones de pesos, pero siguen inflados. Entonces, por ejemplo, el gobierno insiste en sostener que la economía colombiana va a crecer al 4.2% este año, cuando el Fondo Monetario Internacional dice que va a crecer al 3.8%, la ANIF dice que va a crecer al 3.6% y estos siguen, y el Banco de la República al 3.6% y estos siguen diciendo que va a crecer al 4.2%, pues mentirosos, paja. Están suponiendo que en los próximos 4 años el agro y la industria van a crecer más que lo que crecieron en los 4 años anteriores. ¡Paja! Si es que va a empezar una crisis gravísima o ya empezó una crisis gravísima. Primer aspecto entonces del plan de desarrollo, un plan con las cuentas infladas para engañar a la gente, bueno, y para justificar lo que se gastan en mermelada. Segundo hecho del Plan Nacional de Desarrollo, ya lo mencioné, 136 exigencias de la OCDE. Tercer hecho del Plan de Desarrollo es que mantiene al 100% el modelo neoliberal y del libre comercio, como si no pasara nada en Colombia. Todo el paquete
de las ideas neoliberales está allí. Entonces es un plan lleno de APPs, de las famosas esas alianzas público-privadas, que es para montarle negocios a los privados con la plata del Estado. Va allí también darle un golpe que puede ser mortal a las industrias licoreras nacionales para mejorarles las posibilidades a los licores extranjeros. Va allí también una orden de privatizar todos los alumbrados públicos del país. Va un artículo para aumentar los impuestos prediales por la vía de subir los avalúos catastrales. Va en salud una cosa monstruosa, que es una autorización al gobierno nacional para que haga más o menos lo que se le dé la gana en el caso de la salud, y dos artículos bárbaros. Uno, para ponerles copagos, esas que son como unas cuotas moderadoras, copagos a las decisiones de tutela que generen derechos en no pos. Y va el negocito de convertir a Salud Cop en una sociedad anónima que todavía no sabemos con precisión de qué se trata o a quién le están montando mejor el negocito y qué va a pasar con la plata que Saludcop se robó por 1.4 billones de pesos y que no le ha pagado al Estado colombiano. Y entre otras cosas no sabemos por qué estos astutos en la ley del plan de desarrollo no elaboraron con seriedad una cosa que se llama la exposición de motivos. Las leyes tienen dos partes: una, la exposición de motivos, y dos, el articulado. El articulado es la parte, digamos, estrictamente legal, y la exposición de motivos es donde a usted le explican qué quieren hacer. Entonces aparece con mucha claridad: poder volver a Saludcop una sociedad anónima, y uno se va a buscar a la exposición de motivos y nadie le explica nada. En qué consiste, cuáles son las implicaciones, a quién favorece, a quién no favorece, cuál es el problema. Porque entre otras cosas, dentro del plan de desarrollo están haciendo una cosa que es muy grave. El plan de desarrollo es una ley, pero dentro de esa ley han metido como 30 o 40 leyes distintas. Entonces hay una reforma minera, una reforma de telecomunicaciones, una reforma educativa, una reforma de salud, reforma de licorera, reforma de lo que ustedes quieran. Y todo eso se tramita en una especie de pelotera, con tiempos por completo insuficientes, por unas solas comisiones, eliminando las comisiones especializadas, y se vuelve realmente imposible hacerle un debate democrático a ese plan porque el tiempo no alcanza. ¿Qué va a pasar? Son 200 artículos que se pueden volver 250. Y cuando eso llegue a la plenaria, sobre 30 o 50 temas diferentes, cuando eso llegue a la plenaria, a mí me va a decir el presidente, a mí o al vocero que esté del Polo, le va a decir: senador fulano, el Polo tiene 5 minutos para que opine sobre ese plan. Y resulta que puede haber 30 o 40 temas distintos. Bueno, estas son las cosas que están sucediendo, mis queridos jóvenes. Y son las cosas por las cuales yo voy al Congreso del Polo a decir que el Polo tiene que mantenerse en oposición a Santos. No nos doblegamos ante Santos. No hay cómo llegar a un acuerdo con ese personaje. Ese personaje es un enemigo de Colombia. Ese personaje representa los intereses del imperialismo, es una ficha de los gringos, de las transnacionales, lo mismo que todos los demás de antes. Algunos de ustedes dirán: bueno, pero senador, más despacio. ¿Y qué dicen del tema de la paz, del proceso de paz? Entonces, sobre eso vale la pena detenerse un momento. Cuando el Polo se crea, sobre el asunto de la violencia que martiriza a Colombia, el Polo dijo dos cosas que hoy siguen siendo parte de nuestro ideario. Primera, no a la lucha armada. El Polo nunca ha estado de acuerdo con la lucha armada. Particularmente este senador, desde que decidí meterme en estas luchas políticas, cuando era un joven estudiante universitario, asumí como posición no a la lucha armada. Y eso es lo que tiene el Polo en su ideario. Y dos, dijimos también en el Polo, sí a una solución negociada del conflicto armado. Sí a una solución negociada del conflicto armado. Y por eso cuando lo dijimos en el 2006, nos cayeron rayos y centellas, dijeron que éramos terroristas vestidos de civil y no sé qué más cosas. Bueno, cuando Santos entonces empieza el proceso de paz, para el Polo fue muy fácil. Creo que casi que ni nos reunimos, sino que simplemente todos al unísono dijimos: estamos de acuerdo.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa es la posición del polo, un proceso de paz negociado. Arranca el proceso de paz y ustedes no habrán encontrado a un solo polista que tenga una posición crítica o de ataque a ese proceso de paz. Todos hemos estado defendiendo ese proceso de paz. Ahora, yo he agregado algunas cosas que creo que es importante señalarlas. Ese proceso de paz, a mi juicio, tiene una inmensa importancia en sí mismo, vinculada a que esas armas desaparezcan de la vida civil, de la vida del país, desaparezcan las armas que hoy están, digamos, desafiando militarmente al Estado colombiano, y que quienes hoy empuñan esas armas se puedan reintegrar a la vida civil. Eso es lo que para mí es el proceso de paz. Yo no creo que ahí se vayan a arreglar todos los problemas de Colombia, eso no es realista. No es realista, entre otras razones, por esto, porque cualquier cosa que se apruebe allí tiene que suscribirla, aprobarla Santos, y yo no creo que Santos firme ni apruebe nada que signifique un cambio profundo de la vida del país, más allá del propio proceso de paz. Esto hecho, el desaparecimiento de las armas y el reintegro de esos colombianos a la vida civil es, aun cuando no fuere sino eso, de una inmensa importancia. De una inmensa importancia, porque si hay menos sangre y menos sufrimientos, pues nos vamos a alegrar. Porque si el gasto, de pronto algún día el gasto en guerra disminuye para dedicarlo a otras cosas, también va a ser una cosa positiva, y sobre todo porque si esa paz se lograre, ojalá con las FARC y con el ELN también, si esa paz se lograre, yo creo que va a haber mejores condiciones para la lucha social y política por transformar a Colombia. Esa violencia se ha vuelto un obstáculo muy grande en la lucha de los colombianos por un país auténticamente democrático. Luego, eso es muy importante. Ahora, si además de eso, de esos dos hechos medulares, suceden otras cosas, pues de signo positivo, pues yo no voy a criticarlas ni nos vamos a oponer en el polo, ni mucho menos. Pero digamos que no van a ser asuntos fundamentales en la transformación nacional, es mi pensamiento. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué dice el polo? Proceso de paz, sí. Paz, sí. Pero agregamos, Santos, no. Santos, no. O sea, proceso de paz sí, gobierno de Santos no. Recordemos que el polo hoy está declarado en oposición a este segundo gobierno de Juan Manuel Santos. El polo permitió, por una decisión de su dirección, la posibilidad de que polistas o todos los polistas votáramos a conciencia, y eso condujo a la posibilidad de que hubiera polistas que votaran por el actual presidente. Pero quedó establecido desde ese mismo día que el polo sería oposición a cualquiera que ganara la presidencia el 15 de junio. Luego, en eso estamos, y esa es la posición oficial del Polo Democrático Alternativo, y es la que yo llego a defender al Congreso del Polo para que no se modifique bajo ninguna circunstancia. Entonces decimos, paz sí, proceso, gobierno de Santos no. Pero además yo estoy aclarando una cosa o insistiendo en un asunto, y es este. Y esto es uno de los asuntos más complicados que nos está pasando, y tiene que ver con lo que señalé inicialmente de la capacidad de engaño de Santos. Santos quiere desarmar a las FARC, o sea, que esas armas desaparezcan, y en eso podemos coincidir o coincidimos con la posición del gobierno, que va pegada a otra, es el reintegro de esos colombianos a la vida civil. Pero Santos además quiere desarmar también política e ideológicamente al Polo Democrático Alternativo y a todas las fuerzas alternativas o de izquierda democrática del país. Santos quiere matar varios pájaros de un mismo tiro. O sea, eliminar la lucha armada en Colombia y eliminar a la oposición. No por la vía de eliminarnos físicamente, sino por la vía de cooptarnos, de intoxicarnos a punta de mermelada, de ofrecernos todo tipo de gabelas y de ventajas y de canonjías para que nos metamos allá y no hagamos oposición o hagamos una oposición de mentirillas. Ese es el cuento de Santos como jefe de la nueva izquierda colombiana. Ese es el cuento.
Algunos de ustedes dirán, pero es que el senador Robledo hila muy delgado. ¿Cómo así que quiere acabar con la lucha armada y además acabar con la oposición? Pues les voy a contar esta historia para que ustedes vean que no es que no es ninguna exageración ver las cosas de la manera como las estamos viendo, porque además los hechos están ahí. Pero es un pasaje de la historia nacional que es hora de recordar. La paz con el M-19 la hace Virgilio Barco. Y todos nos alegramos. ¿Por qué? Porque desaparecieron esos fusiles y quienes los tenían se reintegraron a la vida civil. Eso estuvo muy bien. Y la experiencia prueba que eso estuvo bien. Esa fue una decisión positiva en ese momento. Pero ¿qué sucede? Que el posconflicto, en esos días creo que no se llamó el posconflicto, pero hoy se llamaría así, el posconflicto quedó en manos de César Gaviria Trujillo. ¿Y qué hizo César Gaviria? Que era un vivazazo. ¿Qué hizo? La fiesta de la paz. Palomas blancas pintadas por todas partes. Bienvenidos al futuro. Todos somos hermanos, todos nos queremos. Se acabaron las diferencias. Exguerrilleros al gabinete ministerial. Nueva constitución. Constitución escrita a varias manos. La firmaron con las hojas en blanco. Se querían tanto que pudieron firmarlas con las hojas en blanco. Bueno, cuando el país abrió los ojos unos años después, ¿qué se descubrió? Que esa Constitución del 91 es verdad que tiene elementos democráticos, por ejemplo, la tutela, que hay que defender, y otros elementos democráticos, pero también es la Constitución del 91 la Constitución del neoliberalismo, del libre comercio, del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, o sea, la Constitución del imperialismo. Y voy a darles ejemplos de cosas que permitió la Constitución del 91. Por ejemplo, Ley 100 de salud y de pensiones tiene base en la Constitución del 91 y se aprueban esos mismos días. Por ejemplo, Ley 142 de privatización de las empresas de servicios públicos tiene base en dicha Constitución y se aprobó en esos días. Por ejemplo, Ley 30 que destruyó las finanzas de las universidades públicas es del mismo momento. Por ejemplo, Ley 50 que empieza una seguidilla de reformas laborales contra los trabajadores colombianos también tiene origen en la misma situación. Luego aquí ya nos pasó que la élite colombiana se aprovechó de un proceso de paz para quitarnos hasta las calzas de las muelas. Luego, ¿qué tiene de sorpresivo y de extraño que el señor Santos, un verdadero histrión, una especie de maestro del engaño, intente repetirnos en este momento lo que ya hizo un gobierno del cual él fue además parte? Una última reflexión y termino. El otro aspecto que es parte del análisis político colombiano y de la situación nacional tiene que ver con el pleito entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional. Pleito en el que nos quieren obligar a escoger casi que a la brava. O sea, aquí nos están presionando de mil maneras, unas más abiertas, unas más solapadas, obligarnos a escoger, y uno tiene que ser en Colombia o santista o uribista. Cosa que tampoco es nueva en la historia de Colombia, jóvenes. Sobre esto pregúntenle a sus padres o busquen en los libros de historia. Esa historia de que uno tiene que ser de una de las fracciones del establecimiento político y económico es un poco la historia de Colombia. Fue la época del viejo bipartidismo liberal conservador. Uno en esos días nacía y antes de que lo bautizaran y que le dijeran de qué equipo de fútbol debía ser, le decían de qué partido debía ser. O sea, la criaturita estaba mirando para arriba y le decían liberal o conservador. Y en cosa de minutos lo enseñaban a odiar a los unos o a los otros. Y al país lo satanizaban y lo manejaban de esa manera. En Colombia hubo una cosa que se olvida mucho.
hubo cerca de 300.000 muertos a los machetazos. 300.000 muertos liberales y conservadores, campesinos liberales y conservadores, gentes del pueblo liberal conservador, que se mataron esos días en los campos de Colombia, mientras la élite de esos dos partidos en Bogotá se repartía la marrana al 50%. O sea, esa polarización entre fuerzas de la misma élite es un truco viejo en la política nacional. Eso ha estado presente todo el tiempo y es una de las cosas en las que el Polo y particularmente este senador hacemos esfuerzos por no caer. Es que nosotros nos creamos, cuando creamos el Polo, lo creamos como una fuerza diferente a toda la tradición liberal conservadora. Nuestro programa, empecé explicando eso, no coincide con el programa de ellos. Ellos son otra cosa. Las coincidencias del Centro Democrático con la Unidad Nacional son muchísimo mayores, pero de lejos, lejos mayores que las diferencias. Si ustedes quitan el tema de la paz, y esa es una diferencia importante que no voy a negar y ya les he dicho nosotros qué posición tenemos, pero si ustedes eliminan esa diferencia, en todo lo demás prácticamente que coinciden. Yo escribí un artículo contando el grado de coincidencias que tuvieron el semestre pasado en las votaciones en el Senado y en la Cámara, el Centro Democrático y la Unidad Nacional. Mencioné hechos gruesos, el de la OTAN ya lo señalé el caso del TLC con Corea, señalé el caso de la Alianza del Pacífico, que es otro TLC contra el agro, y señalé un poco de normas. La coincidencia en el tema de la salud es del 100%. Luego el Polo va a hacer todos los esfuerzos para no caer en ese juego. O sea, a nosotros no nos corresponde escoger el que llaman el menos malo de entre ellos. Nos quieren poner a escoger entre el demonio y Satanás, para ponerlo en lenguaje coloquial, o entre el peor y el más malo. Yo he dicho mucho, son iguales. ¿Son iguales de qué manera? De la manera como la inteligencia popular dice que son iguales las cosas. Hay adagios. La inteligencia popular dice, hojas del mismo árbol. Si usted va y las mira, no son idénticas. Arena del mismo costal. Si va y las mira, no son idénticas. Pero sin embargo la gente dice, harina del mismo costal, hojas del mismo árbol. En estos días oí una que es muy buena, raspado de la misma olla. En la costa dicen, cucarachas del mismo calabazo. Y he usado mucho otra que es caimanes de la misma charca. Un vivo me salió y me dijo, ay senador, es que los caimanes de la misma charca no son igualitos. Entonces yo le dije, hombre compañero, puede que no sean igualitos, pero le aconsejo que no les meta el brazo porque cualquiera se lo arranca. En esas estábamos cuando un amigo, un compañero mío, profesor en la Universidad de Manizales, me llamó y me dijo, mire Jorge Enrique, haga una cosa, que con ese asunto de si son iguales o no, eso se vuelve una discusión bizantina. ¿Se acuerdan de la discusión bizantina? ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Entonces uno dice que son iguales y siempre, inclusive con un primo mío tuve una discusión muy larga de si eran iguales o no eran iguales, y al final me dijo, hombre Jorge Enrique, sí, yo creo que son iguales. Y ya, entonces yo pues quedé como tranquilo, y como a los 10 minutos volteó y me dijo, sí, pero Uribe tiene copete. Sí. Entonces mi amigo el profesor, muy agudo, me corrigió y me dijo, no se meta por ahí porque ese debate se le vuelve un enredo y nunca lo termina. Diga una cosa que es más simple y que es incontrovertible. Diga, defienden los mismos intereses. Defienden los mismos intereses. Entonces el problema de si son idénticos o no es un problema que desaparece. Gaviria no es idéntico a Samper. Samper no es idéntico a Pastrana. Pastrana no es idéntico a Uribe. Uribe no es idéntico a Santos, pero todos defienden los mismos intereses. De la misma manera que en el Polo ustedes también podrán encontrar diferencias, no somos idénticos, pero defendemos un programa que representa unas ideas y unos intereses contrarios a los que ellos representan. Ellos entonces son los TLCs, nosotros somos la defensa de la producción nacional.
Ellos son los sometimientos a los intereses de Estados Unidos y las potencias, nosotros somos la soberanía nacional. Ellos son las EPS, nosotros somos la salud de los colombianos. Ellos son la privatización de la educación, nosotros somos la educación pública, gratuita y pagada por el Estado y de alta calidad. Y así en cada tema. Ellos es que los trabajadores no tienen derecho a organizarse y nosotros defendemos los derechos de organización de la clase obrera. Bueno, y así podríamos. Ellos son, para poner otro caso, la ley Urrutia. Nosotros no somos la ley Urrutia, o sea, nosotros somos otra cosa. Y este es un punto que se vuelve crucial en el debate político nacional. Porque es que la manera de acabar con el polo no es solo literalmente borrándonos del mapa. Puede haber una que es más grave, que es que nos cambien de color y que nos terminemos volviendo asociados de ellos, manteniendo la apariencia de que somos diferentes. En esto inclusive son astutos. Ellos quisiéramos que estuviéramos con ellos y ni siquiera nos acusarían de haber abandonado los puntos de vista, no, nos mantendrían el rótulo. Ustedes han visto que el señor Lucho Garzón, que ha sido de todos los partidos después de que se salió de la izquierda, digo de todos los partidos de la derecha, nos lo siguen presentando los medios de comunicación como de izquierda. Entonces el señor ha sido uribista, ha sido santista, pero sigue siendo de izquierda, Dan. ¿Qué tal el cuento? Y ese es el tipo de ofertas que nos están haciendo. Yo creo que de esta manera, un poco sui generis, queda planteado, en medio de un debate, queda planteado pues nuestro análisis o mi análisis de la situación del país. Sería necesario agregar un par de puntos más para, digamos, completar el análisis. El primero ya lo mencioné, que es la crisis que ha estallado en Colombia. Sí. Yo no sé si ustedes ya tomaron nota, pero la disparada del precio del dólar hoy está a 2.500 pesos. O sea, ha subido 800 pesos desde la mitad del año pasado. Y la caída del precio del dólar, del petróleo, más o menos a la mitad. O sea, son dos cambios bárbaros, ¿no? Lo que hacen es reflejar una crisis muy profunda. Son en sí mismo un problema, pero además son reflejo de una crisis, sobre todo el alza del dólar. El alza del dólar es en sí mismo un problema, porque si usted importa 50.000 millones de bienes del exterior, pues si a usted se le encarecen en 800 o 700 pesos cada uno de esos dólares, o sea, esa alza del dólar significa que todos nos empobrecimos en esa proporción. Y además hay una deuda externa, pública y privada, de 100.000 millones de dólares, que ya no se va a pagar con dólar a 1.700 o a 1.800, sino a 2.500, y falta ver si para ahí, porque el alza del dólar, además de que es un problema en sí mismo, es, hagan de cuenta, jóvenes, como la temperatura que marca un termómetro. El alza de la temperatura no es en sí misma una enfermedad, sino el reflejo de una enfermedad o de varias enfermedades. Bueno, aquí pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es la enfermedad que tenemos fundamentalmente? La enfermedad que tenemos es que el modelo económico del libre comercio no le permite a Colombia generar los dólares que necesitan sus relaciones económicas internacionales. O sea, el modelo económico no resiste, no funciona, está estructuralmente roto. Cada modelo económico tiene unas ciertas necesidades de divisas, de cambio, de moneda extranjera, dependiendo del tipo de modelo que sea. Si usted se mete en un modelo de inmensas importaciones y de destruir su base económica, industrial y agropecuaria y dedicarse solo a la minería, ese es un modelo que tiende a no sostenerse. Tiende a no sostenerse porque aumentan más las importaciones que las exportaciones y porque ningún alza de los bienes mineros se sostiene indefinidamente. Entonces lo que sucedió aquí fue que se reventó esta vaina. O sea, podemos estar empezando una crisis parecida a la de 1999, que fue la crisis del gobierno de Pastrana, que es la primera gran crisis del libre comercio. En esos días no se llamaba libre comercio, se llamaba la apertura, pero es una cosa de la misma estirpe. Ese ya es un hecho. Eso ya no lo pueden negar. Ellos mismos intentaron trampear las cifras y todo, ya no pudieron. Y yo creo que vienen más tiempos malos. Pero ya si se quedaron así, ya son suficientemente malos.
Hay estudios ya de ellos, del gobierno, de los amigos del gobierno, que dicen que ¿qué viene? Va a disminuir el crecimiento de la industria, va a disminuir el crecimiento del agro, o sea que va a disminuir el crecimiento de todo el Producto Nacional. Viene entonces más desempleo, más pobreza y más debilitamiento o desaparecimiento de sectores de la clase media. O sea, Colombia está terminando como una especie, no llamemos de bonanza porque no fue bonanza, pero un tiempo, digamos, donde la plática se movió, ¿cierto? Y hubo cierta movilidad social y, digamos, se superó en estos 10 años pasados la crisis del primer tramo del libre comercio. Entonces el país no resolvió sus problemas, pero en algo mejoraron las cosas. Entonces un poco de pobres compraron moto, por ejemplo. Y claro, usted compra una moto y no sale de pobre, pero usted llega a la casa y la mujer sale y, uy, mi hijo, estamos prosperando, ¿cierto? Sí. Y ya entonces piensan, no, y de la moto al carro, y el carro al avión, y el avión va a quedar igualito a Luis Carlos Sarmiento, ¿cierto? Las cuentas alegres, los seres humanos somos unos tigres para hacer cuentas alegres. Bueno, todo eso se está hundiendo y se va a hundir, pero no solo eso. Ha empezado un debate en Colombia. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Sacan de cuenta que aquí hubo una fiestecita, más bien flojita, pero una fiestecita en estos años pasados. Bueno, ellos sí ganaron mucho. La élite del país se ganó unas sumas astronómicas. En el primer periodo del gobierno de Santos, los ricos de más de 30 millones de dólares, o sea, los ricos de verdad, crecieron 50%. O sea, Colombia es uno de los países del mundo con mayor desigualdad social. O sea, estos años pasados sirvieron fue para acabar de generar desigualdad en Colombia. Entonces, ¿ahora qué es lo que viene? Bueno, ¿quién va a pagar los desastres de la fiesta? Los platos rotos, los regueros, puede haber vómito, eso a veces pasa en las fiestas y alguien lo tiene que limpiar. Bueno, ya empezaron, ya nos mandaron el mensaje de qué es lo que están pensando hacer. Hay uno que es clásico del mensaje, que es lo que pasó con el precio del petróleo y de la gasolina. Ustedes se acuerdan. Sube el precio del petróleo en el mercado mundial y estos disparan los precios de los combustibles. Baja el precio del petróleo en el mercado mundial y los precios de los combustibles se quedan arriba. ¿Qué pasó? Que a las escondidas en la reforma tributaria, en la última noche, violando la Constitución, engañando al Congreso, Cárdenas, el ministro de Hacienda, con algún calanchín ahí, algún senador calanchín, metieron un artículo para ponerle impuestos a los combustibles del orden del 50%. Hoy estamos pagando impuestos a los combustibles del orden del 50%. Cuando uno protesta, entonces le dicen, no, pero ¿qué protesta, senador? Si es que esos son los impuestos a los ricos, que son los que tienen carro. Entonces a la felonía le suman la mentira, ¿sí? Porque resulta que mucho más de la mitad de los combustibles que se consumen en Colombia los paga el transporte público de carga y pasajeros, que es un transporte que paga principalmente el pueblo. O sea, cuando se monta en una buseta, cuando, bueno, tantas cosas, cuando se compra una panela, ahí van los fletes del camión en que se transportó la panela o el ACPM del motor del trapiche o lo que sea. Pero además es mentira que cualquiera que tenga un carro particular en Colombia es como una especie de oligarca. Eso no es cierto. Pichirilo, un carro ahí cualquiera, mucha gente lo tiene, ahorran 30 años. Yo conozco profesores que han ahorrado 25 años para comprarse un carrito. Y el día en que le dan una vuelta al parque no desayunan porque no alcanza para la gasolina. ¿O no es así? O unos carros pues que son tan baratos que ya caminan de milagro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces que no nos vengan con la mentira, ¿cierto? De que es que aquí cualquiera que tiene un pichirilo ya es un oligarca al que hay que clavarse hasta el alma. Eso es mentira. Pero bueno, lo importante es que sí muestra cuál es el pensamiento de los tipos. O sea, ¿de dónde van a sacar la plata para tapar el hueco que tienen? Y un segundo ejemplo, y tiene que ver con la OCDE, y enfatizo lo de la OCDE, échenle ojo a lo de OCDE, es muy grave. ¿Qué está proponiendo la OCDE? Tal vez ya lo mencioné, pero lo repito. Uno, que las mujeres se pensionen más viejas, que el monto de la pensión, tanto para mujeres como para hombres, se reduzca.
O sea, que la gente se pensione con menores recursos. Lo están proponiendo. Tercero, que aumente el IVA, el impuesto al valor agregado, que ya dije que es un impuesto profundamente retardatario. O sea, lo que está proponiendo la OCDE y lo que están pavimentando en estos días con una supuesta comisión que nombraron, que dice que de sabios y no sé qué, todos unas fichas de las transnacionales, nos van ¿a qué? A pagar los platos rotos. Entonces yo termino diciendo esto. Este es un poco como el panorama nacional. ¿Y yo qué creo que debe hacer el Polo? Que son cosas que habrá que tratar en el Congreso del Polo, que ahora más que nunca, en esta crisis que viene, el Polo se tiene que alinear del lado de los de abajo, de las clases medias, de las capas sencillas de este país. O sea, ahora más siempre, pero ahora más que nunca. O sea, cuando vienen peores momentos para la vida de los ciudadanos, más urgente que el Polo se pare en la raya, cumpliendo, entre otras cosas, con el papel de informar, de contar, de decir qué es lo que está pasando, las cosas con nuestros puntos de vista. Esto porque es un problema de principios para nosotros. O sea, el Polo tiene que ser un partido que ni engañe ni facilite el engaño. Ni engañe ni facilite el engaño. O si no, no somos lo que decimos ser. Pero además, por una última razón que quiero mencionar. El 2018 puede ser un año clave en la vida de Colombia. ¿Y clave por qué? Porque probablemente esta crisis, digamos, genere tensiones en política. Es probable que a Santos le cueste más trabajo manejar esto, porque en buena medida lo han manejado a punta de mermelada y la mermelada va a escasear. No nos sorprendamos si hay un aumento de las luchas sociales en estos próximos años. Santos va a salir completamente desacreditado de ese segundo gobierno, incluso si lograre el proceso de paz, y ojalá lo logre, enfatizo, estoy a favor del proceso de paz, el Polo está a favor del proceso de paz, no somos obstáculo, pero eso no le va a quitar a Santos el descrédito. Entonces, el Polo podría apostar muy duro en el 2018, pues en la batalla política de las elecciones del 2018, pero por supuesto no lo podríamos hacer si cometiéramos el error de volvernos santistas o de ablandarle a Santos, porque ningún pueblo se va a ir detrás de un partido que se equivoque en un asunto tan evidente y tan grave como ese. Entonces nosotros insistiremos en defender nuestros puntos de vista. Y digo esto por último, esos puntos de vista nuestros, yo aspiro a que sean muy firmes, muy claros y muy coherentes. Pero ustedes no deben entender eso con que sea un punto de vista sectario, no es eso. Uno no se puede dejar engatusar con el cuento de que la coherencia es sectarismo. No, uno tiene que tener su pensamiento. Entonces a uno, no, es que usted es muy honrado, sí señor, yo soy honrado. No, pero es que usted sí es muy sectario, róbese un poquito. No, no puede ser. O sea, hay convicciones y hay cosas que uno no puede ceder. Y eso no lo vuelve sectario ni dogmático. Estamos defendiendo los puntos de vista. A ellos les gustan los TLCs, a los otros no. Listo. Y de ahí entonces que en lo práctico, digamos que para las próximas elecciones, el Polo debe ser un Polo ni. Yo me inventé esa palabra. No tiene que inventarse cosas aquí, ¿cierto? Ni, ¿qué quiere decir? Ni santista ni uribista. Ni con el Centro Democrático ni con la Unidad Nacional. ¿Por qué? No es un problema de pleitos personales ni esas cosas. Es que las diferencias que tenemos con ellos son tan grandes, tan profundas, que no hay cómo ponernos de acuerdo. Pues para cosas gruesas, como puede ser una campaña electoral, una alcaldía, una gobernación. Yo puedo coincidir y he coincidido con ellos en temas específicos. Bueno, ya lo he dicho, coincidimos con Santos en el tema del proceso de paz. Y ese no es un tema menor y coincidimos y lo decimos, pero en los otros temas no coincidimos, entonces no tenemos cómo trabajar con ellos. Pero aquí hay otros sectores en la vida política del país, otras fuerzas que no son ni la una ni la otra, con los que podemos llegar a acuerdos y hay que propiciar acuerdos. Hay fuerzas locales que a veces se organizan por firmas, etcétera. Hay fuerzas gremiales, sociales, etcétera, con las que uno puede actuar y es lo que debemos hacer los del Polo. Y hacerlo además dentro de esta perspectiva, que es la perspectiva de la gran amplitud. Estos son asuntos que se debaten en la izquierda y que a mí no faltan quienes me critican por esto, pero lo digo. El Polo tiene que propiciar una gran convergencia nacional, con unos principios claros, con unas ideas claras, pero al mismo tiempo una gran convergencia nacional. O sea, tiene que desarrollar un programa como el que tenemos en el que quepan los campesinos, los indígenas,
los obreros agrícolas y urbanos más pobres deben estar protegidos por nuestras ideas. Pero también deben caber las clases medias del campo y la ciudad, profesores, intelectuales, no sé, abogados, médicos, etcétera, que están llevando el bulto de mil maneras. Nosotros tenemos que preocuparnos porque este partido pueda ser el partido de ellos, e inclusive tenemos que hacer esfuerzos porque en esta convergencia quepa el empresariado que está siendo liquidado y golpeado por el orden imperante. Es que lo que está sucediendo en Colombia es tan reaccionario que lo único que estos tipos protegen de verdad es el monopolio de la transnacional. Todo el resto del país es para el sótano. Todo el resto del país es para el sótano, y por supuesto el Polo no puede estar de acuerdo con eso. O sea, el Polo es un partido que puede propiciar una convergencia nacional tan grande como nunca ha existido en Colombia. Porque cuando ellos hablan de unidades nacionales son unidades tramposas, son unidades entre politiqueros y burocráticas. Entonces son unidades para el reparto de la marrana. No, nosotros estamos hablando, son unidades para que el progreso de una u otra manera les llegue a todos los colombianos. Muchas gracias.